Tres enigmas inquietantes: los hombres de plomo, las muñecas de Guanabara y el Cabo Valdés. Hay momentos en que la realidad se quiebra. Lugares donde las leyes del tiempo, la lógica y la ciencia, simplemente dejan de tener sentido. Y lo que queda es un abismo. En Brasil, dos hombres aparecen muertos con máscaras de plomo, siguiendo instrucciones que nadie logra descifrar. En una isla olvidada, muñecas rotas observan en silencio, como si algo más las moviera. Y en el norte de Chile, un cabo del ejército desaparece 5 minutos, pero regresa con una barba de varios días y una advertencia que hiela la sangre. ¿Coincidencias aisladas? ¿Experimentos secretos? ¿Manifestaciones de otra dimensión? Hoy te invito a explorar 3 de los casos más inquietantes y desconcertantes de América Latina. Casos reales. Casos sin explicación. Casos que te dejarán con más preguntas que respuestas. Abróchate el cinturón, porque estás a punto de entrar a un territorio donde la verdad es más extraña que la ficción. El caso de los hombres de plomo. Un enigma sin resolver con tintes esotéricos, tecnología inexplicable y muerte misteriosa. Imaginen una colina tranquila en las afueras de Río de Janeiro. Es el año 1966. Un joven cometa busca una mejor vista para volar su juguete. Pero lo que encuentra cambia su vida para siempre, y se convierte en uno de los misterios más desconcertantes de América Latina. 2 cadáveres yacen en la hierba, con trajes de plomo, máscaras de plomo, y una nota críptica que habla de proteger metales, esperar la señal y después ingerir la cápsula. Este no es un caso común. Es una historia que mezcla ocultismo, tecnología inexplicable, espiritualismo, teorías alienígenas y muerte. Bienvenidos al caso de los hombres de plomo. Los hechos. ¿Qué ocurrió? Lugar: Morro do Vintém, Niterói, Río de Janeiro, Brasil. Fecha: 20 de agosto de 1966. Un joven llamado Jorge da Costa Alves se encontraba volando su cometa cuando encontró los cuerpos de Manuel Pereira da Cruz y Miguel José Viana, 2 técnicos en electrónica. Ambos estaban acostados uno junto al otro, perfectamente alineados, vistiendo trajes impermeables y máscaras de plomo, similares a las que se usan para protegerse de la radiación. Junto a ellos había una botella de agua, una toalla y una nota extraña escrita a mano que decía: 4:30 de la tarde estar en el lugar determinado. 6:30 de la tarde ingerir cápsula, después de efecto proteger metales esperar señal máscara. No había señales visibles de violencia, no había sangre, no había signos de lucha, no había heridas, sus relojes se habían detenido a la misma hora. La investigación. La policía descubrió que ambos hombres eran amigos, trabajadores de mantenimiento electrónico en Campos dos Goytacases. Habían salido el 17 de agosto, diciendo que iban a comprar materiales para su trabajo. Llevaron mucho dinero en efectivo, pero en el lugar del hallazgo no se encontró nada de valor, salvo la nota. Se determinó que compraron impermeables y las máscaras de plomo, además de una botella de agua y una toalla en un bar cercano al cerro. Le dijeron al camarero que estaban apurados. El problema: el forense nunca pudo determinar una causa clara de muerte. El estado avanzado de descomposición, debido al calor y la humedad del lugar, impidió un análisis toxicológico eficaz. Pero no había heridas externas ni signos de envenenamiento evidente. Lo inexplicable. ¿Por qué usaban máscaras de plomo? ¿Qué señal estaban esperando? ¿Qué cápsula habían ingerido? ¿Por qué se prepararon como si estuvieran llevando a cabo un experimento científico? ¿Y por qué murieron simultáneamente sin signos de violencia? Posibles teorías. 1. Espiritualismo y contacto extraterrestre. Ambos hombres eran conocidos por asistir a círculos espiritistas. Se rumorea que estaban intentando contactar inteligencias superiores, y que los trajes de plomo eran parte de un ritual de protección contra energías poderosas. Algunos investigadores creen que intentaban establecer contacto con entidades no humanas o de otro plano. 2. Experimento fallido con radiación o energía. Otra teoría sugiere que realizaban algún tipo de experimento electromagnético o radiactivo. Los trajes podrían haber sido diseñados para protegerse de una explosión energética o un fenómeno desconocido. Pero no se hallaron rastros de radiación ni ningún tipo de equipo sofisticado en el lugar. 3. Teoría de la cápsula: suicidio ritual o accidente. Una posibilidad más convencional, aunque igual de misteriosa, es que tomaron una droga o alucinógeno esperando una experiencia mística.
y que ésta provocó su muerte por sobredosis. Pero de nuevo, no se halló ningún frasco ni cápsulas, solo la nota. Y la falta de toxinas en los análisis refuerza la duda. 4. Homicidio encubierto. Algunos han especulado que pudieron haber sido asesinados, y que el escenario fue manipulado para parecer otra cosa. ¿Quién y por qué? No se sabe. No había signos de robo, ni testigos, ni enemigos conocidos. Además, sus cuerpos estaban demasiado ordenados. ¿Alguien quiso encubrir un crimen como un ritual extraño? Conspiraciones y misterios. Hay quienes afirman que ese cerro era un punto caliente de avistamientos OVNI, y que en esos días, varios habitantes dijeron haber visto luces extrañas en el cielo. Algunos documentos del caso desaparecieron misteriosamente de los archivos policiales en los años siguientes. Existen rumores de que los militares brasileños intervinieron en algún punto, pero esto jamás fue confirmado oficialmente. Incluso se ha hablado de experimentos secretos con control mental o tecnologías extranjeras, aunque esto roza el terreno conspirativo. Curiosidades adicionales. Las máscaras de plomo eran hechas a mano, probablemente por ellos mismos, y parecían diseñadas para proteger los ojos y parte de la cara. La nota escrita parece más un procedimiento técnico que un mensaje común. ¿Estaban siguiendo instrucciones? Ambos tenían experiencia con circuitos electrónicos. ¿Estaban construyendo algún dispositivo experimental? El caso ha sido comparado con otras muertes misteriosas similares, como la del hombre de Somerton en Australia, donde también hubo una nota críptica y una muerte inexplicable. Han pasado casi 60 años desde que los cuerpos de los hombres de plomo fueron descubiertos. Y sin embargo, el caso sigue tan impenetrable como en aquel caluroso agosto de 1966. ¿Murieron por su propia fe? ¿Fueron víctimas de una inteligencia desconocida? ¿O participaron en algo mucho más grande de lo que podemos imaginar? Quizás nunca lo sabremos. Pero su historia quedó grabada como uno de los mayores misterios criminales de Brasil, y uno de los más desconcertantes enigmas del siglo XX. La isla de las muñecas de Guanabara, el lado oscuro de una postal brasileña, un rincón olvidado en el paraíso. La bahía de Guanabara es una de las postales más bellas de Brasil, aguas calmas, montañas cubiertas de vegetación, y la silueta del Cristo Redentor dominando el horizonte. Pero entre sus más de 130 islas, hay una que no figura en los folletos turísticos. Una isla cubierta de muñecas rotas, desmembradas, envejecidas por el sol y el salitre, colgando de ramas secas como si vigilaran silenciosamente el lugar. Esta es la Ilha das Bonecas, o Isla de las Muñecas de Guanabara, una especie de gemela siniestra de la famosa isla mexicana, pero con un halo de misterio aún más oscuro debido a su relativo anonimato y la ausencia de intervenciones oficiales o institucionales. Orígenes desconocidos y rumores inquietantes. A diferencia de su contraparte en México, cuya historia se remonta a un hombre que colocaba muñecas en honor al espíritu de una niña ahogada, el origen exacto de la Isla de las Muñecas brasileña es más vago, difuso y cubierto de rumores. Entre las teorías más difundidas por lugareños y navegantes están: un ex pescador solitario, que vivió en la isla durante décadas, comenzó a colgar muñecas como ofrenda a los espíritus del mar tras perder a su hija en un naufragio. Otra versión asegura que la isla fue utilizada por una secta ocultista que practicaba rituales con muñecas como representación de vasijas del alma, una especie de canal espiritual entre el mundo de los vivos y los muertos. Hay quienes aseguran que la isla fue, en algún momento, un basurero clandestino de juguetes y restos de objetos devocionales, lo que explicaría la acumulación de muñecas deterioradas, muchas con apariencia inquietante. Muñecas como guardianas del umbral. Las muñecas en la isla no están simplemente abandonadas, sino estratégicamente colocadas, atadas a los árboles, colgando en estructuras oxidadas, empaladas en ramas, o simplemente sentadas mirando hacia la nada. Algunas tienen los ojos vacíos, otras han sido pintadas con símbolos extraños, como cruces, triángulos, números o palabras, en idiomas desconocidos. Testimonios de quienes se han atrevido a desembarcar en la isla coinciden en describir una sensación opresiva. Algunos aseguran escuchar susurros, risas infantiles o pasos entre la maleza, aunque no haya nadie más alrededor. Investigaciones y misterios sin resolver. Pese a lo espeluznante del lugar,
la isla de las muñecas de Guanabara ha sido ignorada en gran medida por las autoridades, y solo recientemente ha comenzado a aparecer en videos de exploradores urbanos y creadores de contenido alternativo. Algunos youtubers brasileños han documentado sus visitas, y en sus grabaciones se pueden escuchar fenómenos de audio inexplicables, interferencias electrónicas y cambios bruscos de temperatura. Los equipos de grabación fallan sin razón aparente, y algunos visitantes reportan mareos, alucinaciones leves y una sensación de desorientación. Teorías y conspiraciones. La falta de documentación oficial sobre la isla ha alimentado teorías de todo tipo. 1. Rituales de Macumba Umbanda. Algunos creen que las muñecas son parte de prácticas religiosas afrobrasileñas, aunque esta explicación ha sido descartada por expertos en dichas tradiciones. 2. Experimentos psíquicos secretos. Otros sugieren que la isla fue utilizada por el ejército brasileño durante la dictadura para experimentos de manipulación mental o pruebas psicológicas clandestinas. 3. Canal dimensional. Una teoría más esotérica sugiere que la isla se asienta sobre una intersección energética o vórtice, lo cual explicaría la acumulación de energía, la alteración del tiempo percibido y los fenómenos inexplicables. ¿Por qué casi nadie habla de ella? Una de las razones por las que la isla de las muñecas de Guanabara ha permanecido en el anonimato es su difícil acceso. No hay rutas turísticas oficiales hacia ella. Solo pescadores locales o navegantes experimentados pueden ubicarla, y muchos se niegan a hacerlo por miedo o respeto. Además, está cerca de zonas industriales contaminadas, lo que la ha convertido en una zona olvidada tanto por el turismo como por los mapas oficiales. Esto ha contribuido a su halo de lugar prohibido, maldito y dejado de la mano de Dios. Un espejo oscuro de la mente humana. Al final, lo más inquietante de esta isla no son las muñecas, sino lo que representan: miedos, traumas, creencias olvidadas, restos materiales de lo que una vez fue amado o temido. Cada muñeca puede simbolizar una historia inconclusa, una plegaria no escuchada, una pérdida no superada. Y mientras sigan colgando de los árboles, podridas, pero vigías, seguirán recordándonos que incluso en el paraíso puede haber sombras. Dicen que cada muñeca guarda un secreto, que cada una de ellas tiene un nombre, aunque nadie lo recuerde. Pero si algún día te acercas a la bahía de Guanabara y ves una isla donde los árboles tienen ojos de plástico, quizás sientas esa mirada que no puedes ignorar, porque hay lugares donde el olvido no existe, y esta isla es uno de ellos. El caso del Cabo Valdés. Un encuentro extraterrestre rodeado de misterio. Imaginen estar en la oscuridad del desierto, vigilando una zona remota, acompañado solo por tus compañeros militares. El viento frío sopla y el cielo está cubierto de estrellas. De repente, una luz aparece en el horizonte, silenciosa, suspendida, y cambia tu vida para siempre. Hoy, nos sumergiremos en uno de los casos OVNI más impactantes y debatidos de América Latina. Un incidente que, hasta hoy, sigue sin explicación. El caso del Cabo Armando Valdés, ocurrido en Chile en 1977. Prepárate para una historia de luces extrañas, desapariciones temporales y mensajes crípticos. ¿Fue todo producto de una alucinación colectiva, un experimento militar, o una visita real de entidades que no comprendemos? El contexto: Chile en los años 70. Corría el año 1977. Chile estaba bajo el régimen militar de Augusto Pinochet, una época marcada por la represión, el secretismo y el control férreo de la información. En este entorno tenso y cerrado, los cielos del sur chileno comenzaron a protagonizar numerosos reportes de luces extrañas. Las Fuerzas Armadas y Carabineros, especialmente en zonas rurales, recibían cada vez más reportes de avistamientos de objetos voladores no identificados. Pero lo que ocurrió la madrugada del 25 de abril de 1977 marcaría un antes y un después. Los hechos. ¿Qué ocurrió en Pampa Yuscuma? El cabo Armando Valdés Garrido, de la patrulla del regimiento Rancagua del ejército chileno, se encontraba en una misión de vigilancia en una zona remota llamada Pampa Yuscuma, cerca de la frontera con Bolivia. Junto a 6 soldados, observó 2 luces brillantes en el cielo que se aproximaban.
Todos quedaron paralizados cuando uno de esos objetos se detuvo a pocos metros del suelo, iluminando todo con un resplandor antinatural. En medio del desconcierto, el cabo Valdés caminó hacia el fenómeno, y desapareció. Sí, literalmente desapareció durante 15 minutos. Sus compañeros lo buscaron desesperadamente, gritando su nombre, sin respuesta. Luego, de repente, volvió a aparecer, pero confundido, desorientado, con barba más crecida, y el reloj adelantado 5 días. Ustedes no saben quiénes somos ni de dónde venimos. Una de las partes más inquietantes de este caso es lo que dijo el cabo Valdés al volver. Ustedes no saben quiénes somos ni de dónde venimos, pero volveremos. Una frase escalofriante, casi robótica, que dejó a sus compañeros helados. Minutos después, Valdés pareció no recordar nada de lo ocurrido, y no tener idea de lo que había dicho. Pero todos los presentes juraron haberlo escuchado claramente. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Fue una posesión momentánea, un mensaje de otro mundo, o una pista de algo que no comprendemos? Pruebas físicas y elementos inexplicables. Tras el incidente, hubo varios detalles físicos y médicos desconcertantes. La barba crecida del cabo Valdés, como si hubieran pasado varios días desde que desapareció. El reloj digital de pulsera que usaba, estaba adelantado exactamente 5 días, como si hubiera viajado en el tiempo. El cabo sufría fuertes dolores de cabeza y desorientación temporal. Testimonios coincidentes de todos los soldados presentes. Ninguno de ellos negó el suceso. Estas anomalías captaron la atención de ufólogos, medios de comunicación y, eventualmente, de investigadores internacionales. Pero el ejército chileno mantuvo un perfil bajo al respecto. La teoría extraterrestre. Los investigadores de lo paranormal no tardaron en considerar este caso como una posible abducción extraterrestre. El patrón es familiar: luces brillantes, parálisis temporal, pérdida de tiempo, mensajes crípticos, alteraciones físicas. Según algunos ufólogos, Valdés habría sido sometido a un experimento, tal vez una forma de contacto directo, o una evaluación por parte de seres no humanos. El hecho de que su barba creciera y su reloj se adelantara 5 días, hace suponer que el tiempo no fluyó igual para él que para los demás. ¿Podríamos estar ante una manipulación temporal? ¿Un fenómeno dimensional? La teoría psicológica, o el intento de explicación racional. Con los años, algunos escépticos e investigadores han sugerido que lo ocurrido podría tener explicaciones más terrenales. Una alucinación colectiva, quizás inducida por fatiga extrema, aislamiento o incluso sustancias. Un engaño o broma que se salió de control, aunque ninguno de los soldados jamás cambió su versión. Un episodio de histeria compartida, o incluso un fenómeno psicológico del propio cabo Valdés. En 2002, el mismo Valdés declaró en una entrevista que todo pudo haber sido un error o una especie de sugestión colectiva, restándole importancia a lo que dijo en 1977. Pero muchos consideran esta retractación sospechosa y piensan que fue presionado para guardar silencio. ¿Encubrimiento militar? Una de las teorías más persistentes es que el caso fue encubierto por el ejército chileno. Las posibles razones: el contacto con fenómenos que escapaban a su comprensión, temor a que el caso generara pánico o debilitara la imagen institucional, una posible colaboración con agencias extranjeras interesadas en los fenómenos aéreos no identificados. De hecho, informes extraoficiales indican que el cabo Valdés fue trasladado y sometido a exámenes durante semanas, aunque estos nunca fueron publicados. Curiosidades y paralelismos. El caso del cabo Valdés guarda semejanzas con el famoso caso de Travis Walton, Estados Unidos 1975, quien también desapareció frente a testigos y reapareció días después, sin recordar nada. El fenómeno del tiempo perdido es común en los relatos de abducción. Hasta hoy, es uno de los pocos casos en el mundo con tantos testigos militares directos y sin contradicciones. ¿Qué ocurrió realmente esa noche? El caso del cabo Valdés sigue siendo uno de los expedientes OVNI más inquietantes de América Latina. Aunque hoy el protagonista intenta restarle importancia, los detalles extraños, los testimonios firmes y los elementos inexplicables continúan desafiando la lógica. ¿Fue un encuentro con entidades no humanas? ¿Un experimento fuera de control? ¿O un fenómeno psicológico aún no comprendido? Quizá nunca sepamos la verdad. O tal vez, como dijo aquella voz aquella noche, volveremos.
Cuando miramos estos tres casos en conjunto, el patrón se vuelve inquietante. Una isla maldita, donde lo inerte parece cobrar vida. Un par de técnicos que se prepararon para algo que nadie más entendió, y un soldado que cruzó, aunque fuera por un instante, el umbral de lo imposible. ¿Estamos frente a manifestaciones del más allá? ¿Intervenciones de inteligencias desconocidas? ¿O simplemente ante fragmentos de una verdad que aún no sabemos ver? Lo cierto es que los testigos están ahí, las pruebas también, y los enigmas siguen esperando ser resueltos. ¿Qué crees tú que ocurrió realmente? Déjamelo en los comentarios, porque tu teoría podría ser la pieza que falta en este rompecabezas. Si te gustó este viaje al misterio, suscríbete al canal, activa la campana y comparte este video con alguien que se atreva a mirar más allá del velo. Hasta la próxima. Y recuerda, a veces, lo más aterrador no es lo que vemos, sino lo que no entendemos.